112, dígame. Código ictus. De acuerdo. Enseguida enviamos una ambulancia. ¿Me puede facilitar la dirección? Semana anterior del ictus tenía como un dolor de estómago que me sentía muy mal y decidí no comer mucho, hacer un poco de régimen. Como tenía que marchar con mi hija Belinda el domingo a Holanda, pues digo, pues hago un poco de régimen y ya me pasará, pero pasar no me pasó mucho tampoco. Hasta mi Jesús, mi marido, me dijo, tenemos que ir a urgencia, pero yo no quería ir porque digo, es un dolor de estómago, esto es lo que me acuerdo. Se ve que yo no sabía, pero claro, estaba en el hospital y me veía como una luz muy blanca. Y después ya se ve que cuando me desperté me encontré en una cama en el hospital y no sabía qué pasaba. Me veía muy rara, entubada y todo esto, y una sensación muy rara que no puedes hacer nada, que te ves incapaz de hacer algo. Como no me acuerdo muy bien lo que ha pasado, claro, te lo dicen y ves la cara que tienes un blanco en la cara, que te has caído y claro, no estaba muy consciente de lo que me había pasado, de que cómo estaba y que me habían cogido por pelos, para decirlo así. Muy fácil no ha sido, pero con ayuda de Jesús me se ha hecho más fácil. Es que no me creo que me haya pasado, que ya no hubiera podido ver a todos mis seres queridos, y esto a veces me pone un poco mal. A veces veo una persona y la conozco, pero no caigo en el nombre de esta persona. Estas son las cosas, pues mira, que vienen del ictus que he tenido. Al otro lado estoy contenta de que he podido recuperarme y estar con todos vosotros y bueno, es esto, que a veces no me sé expresar todavía un poco bien como hablaba antes y todo esto. ¿Qué le dirías a alguien que ha sufrido un ictus? ¿Qué diría yo? Que tenga mucha paciencia, que esto es muy lento, pero con voluntad, si tú tienes y pensando, tú puedes salir. Si tú piensas, oye, aquella cosa la voy a hacer, aunque no es un día, pero aunque es 2, 3 meses, medio año, tú puedes salir. Eso es lo que quería decir. No será siempre muy fácil, porque claro, una persona puede tener más cosas que he tenido yo, pero eso sí, hay que tener siempre la esperanza que puedes salir adelante. Y hacer tu idea
de que esto, bueno, pensarlo que ha sido una mala época en tu vida y que ahora aún tú puedes disfrutar de la vida, lo que te viene y lo que tengas. Esto es mi consejo para una persona que ha padecido como mí un ictus.